gusta rica y abundantemente. Soy Miguel Sánchez Ávila y aquí estamos, ¿verdad?, en esta transmisión sorpresa para seguir, ¿verdad?, una continuidad a nuestro estudio sobre el caso de la crucifixión. Y bueno, en el video anterior nosotros estuvimos hablando de forma bien clara y aclarando sobre todas estas dudas relacionadas a esta falsa teoría de decir que el Señor Jesucristo supuestamente fue crucificado en un poste, lo cual ya explicamos en nuestro video anterior que esto no hace sentido, ya que, bueno, no se le decía madero ficción, sino crucifixión. Habíamos explicado, ¿verdad? A forma breve, vamos a hacer el pequeño resumen, que este verso sirve para que algunos, ¿verdad?, digan que supuestamente Jesucristo fue crucificado en un poste y los que han venido con esta falsa doctrina, como es de costumbre con toda su falsa doctrina, han sido los testigos de Jehová. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado como tal de un madero. Sin embargo, nos encontramos también con la palabra del Señor, lo que nos dice en Filipenses, y ahí es donde pues viene la cuestión. O sea, el madero indica el material, no la forma. Esto es bien importante que usted lo conozca. El madero indica el material y no la forma. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y dice ahí bien claro, y muerte de cruz. Entonces, la palabra cruz sale muchas más veces en la Biblia. Dice en Mateo capítulo 27, versículo 32, y saliendo hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a esto obligaron a cargar su cruz. Ahora, la otra parte del asunto es que de forma tradicional, los romanos, cuando ponían en este caso, ¿verdad?, a los reos, cuando iba camino a la crucifixión, luego de azotarlo para hacer más doloroso el castigo, usualmente era así. O sea, no cargaban con la cruz completa, sino con, podemos decir, la parte que viene a ser la horizontal, no la parte que venía a ser como tal la vertical. Vamos a explicarlo de una forma más clara. Esta era la manera en la que ellos lo conocían. O sea, el patibulum era lo que en su mayoría cargaba el reo que iba camino hacia lo que llamaban stipes. O sea, bueno, por lo menos en el inglés le dicen stipes por aquí, pero formaban ambos la cruz completa. O sea que si en este caso, por lo menos, podemos leer en el caso de la palabra cruz y comparativo madero a lo que componía, la realidad es que en los evangelios no se ocuparon de especificarnos con tanto detalle lo que venía a ser todo esto de la crucifixión, porque cuando fue escrito, realmente, bueno, los griegos y la gente de su época o de su tiempo sabían realmente a exactitud y a todo detalle lo que tenía que ver el caso de la crucifixión. Y aunque puede que el Señor Jesucristo haya cargado con parte de la cruz, lo que venimos diciendo, ¿verdad? Esta es la parte que usualmente cargaban los reos, como quiera, se le llamaba la cruz porque era como tal parte de ella, aunque esto nosotros nos vamos de este lado porque es lo que comúnmente, ¿verdad?, hacían los romanos, pero realmente variaba dependiendo el lugar o la creatividad de lo que hacía esta gente que realmente eran más malos que el diablo. Pero realmente yo, cuando nos ponemos a ver en la historia y en la arqueología, hay ciertas cosas que varían. Por lo menos cuando el Señor Jesucristo como tal, y en el caso de la crucifixión, bueno, traspasaron sus pies con estos clavos. Este es el único hallazgo arqueológico que hasta el momento se ha encontrado relacionado a una persona que fue crucificada. Es ese que usted puede ver ahí, en el cual su tobillo era traspasado, y no solo eso, sino que ahí donde usted puede ver en la flechita roja se encuentran pedazos de madera. Entonces, en base a este hallazgo, se llega a la conclusión que esta madera entre los tobillos hacia los lados venía a ser como una especie de arandela, digámoslo así en el caso de la crucifixión, y de manera por lo menos estándar para los romanos, cuando ya la persona llegaba, ¿verdad?, con parte de lo que cargaba, en el caso, ¿verdad?, de la cruz, llamada patibulum, que era el travesaño portátil, de esa manera era que
subían al reo. Yo ahí, ¿verdad? Censuré un poquito porque a veces estos medios están demasiado desensibles y a veces no se puede enseñar nada, así que bueno, hay que sencillamente, bueno, trabajar con lo que hay, digámoslo así. Pero en todo esto es la parte histórica o la parte arqueológica que podemos ver. O sea, realmente pues hay varias vertientes relacionadas al caso de la crucifixión. Ya yo he hablado, ¿verdad? La parte que era estándar. Ahí podemos ver inclusive en el caso de las películas. O sea, la crucifixión era así. Y dice crucifixión, es como se conocía, o sea, en esa parte de cruz. Y ahí pueden ver un ejemplo en el caso de la película estadounidense Spartacus, que se basó, ¿verdad?, en algo de la vida real, de las guerras civiles que tuvo Roma en el caso de esta rebelión, que fue de esclavos. Fue algo muy conocido en el caso de la historia de Roma. Ya la cruz era para los romanos como tal un suplicio afrentoso. O sea, por eso la reservaron para los esclavos, salteadores de camino, asesinos y sediciosos, y donde crucificaban a las personas se aseguraban de que todos los extranjeros y viajeros vieran a la persona crucificada, y realmente representaba vergüenza porque prácticamente la persona estaba desnuda en esa cruz. Recuerde que a Jesucristo le quitaron la ropa, o sea, a Jesucristo echaron suerte sobre sus ropas porque la ropa de Jesucristo era de una sola pieza y eso era costoso. Entonces, en esto podemos ver un claro ejemplo de cómo Jesucristo cargó con el pecado, porque el pecado atrae vergüenza y estar crucificado en esa forma atrae como tal o atrajo como tal un tipo de la vergüenza que trae como tal el pecado. Pero nosotros no solo vamos a hablar en la parte histórica, sino que aprovechando, ¿verdad?, este estudio, aprovechando también esta transmisión, nosotros queremos, ¿verdad?, también compartirles lo que significa como tal, bueno, esta profundidad de lo que claramente tiene que ver con el caso de la cruz. Yo tengo por aquí una evaluación que de acuerdo a la historia, bueno, escribe un médico de aquí de los Estados Unidos de nombre Gerald H. Bradley, que dice relacionado a la crucifixión. Por lo menos esto es de lo que se conoce, porque realmente, bueno, es una época, mi hermano, que fue hace ya un tiempito atrás. Y se conocen algunas cosas, usted sabe, bueno, hay formas tradicionales donde se pone a Jesucristo cargando la cruz completa. Yo realmente no estoy seguro que haya sido la cruz completa o no creo que haya sido la cruz completa, porque siendo la cruz completa sería muy pesada y con todo y con eso al Señor Jesucristo lo ayudaron a cargar la cruz. Claro, la palabra dice le ayudaron a cargar la cruz, pero es que esto tampoco da un indicio de que haya sido la cruz completa, porque si dices, maldito todo aquel que ha sido crucificado de un madero, lo más probable es que la parte que te dice allí del madero, bueno, representaba la parte vertical con la cual el reo, ¿verdad?, iba camino a la cruz, pero componía como tal la cruz, aunque no era la cruz completa. Por eso también hay la confusión, están esta gente, los testigos de Jehová y otra gente diciendo que Madero era que Jesucristo había sido crucificado a un poste, lo cual nosotros habíamos explicado que eso no hace lógica. Bueno, yo voy a leer aquí, ¿verdad? En el caso de este doctor aquí en los Estados Unidos, doctor Gerald H. Bradley, que habla sobre la crucifixión desde la perspectiva médica. Dice así, era la muerte más agonizante que el hombre podía sufrir. Tenía que apoyarse en sí mismo para respirar. El dolor espantoso que le causaban los clavos que tocaban el nervio central de las muñecas, le recorrían los brazos, llegaban al cerebro y bajaban a la columna vertebral. Acuérdese que para los romanos la muñeca era parte como tal de las manos. Bueno, yo por lo menos no creo que se haya crucificado o que los clavos hayan traspasado específicamente aquí porque estuviera desgarrado. De todas formas, sí creo que haya sido un poquito aquí arribita en esta parte de la mano, porque realmente, bueno, para los romanos la muñeca era parte de la mano, así que como tal componía la mano, pero no creo que literalmente haya sido la palma. Sigo leyendo. Dice de esta manera, los clavos que se hacían sentir a través de los nervios entre los huesos del metatarso de sus pies lo obligaban a erguirse, a enderezarse. Pero luego los músculos de las piernas entraban en convulsión y empujaban al cuerpo hacia abajo contra la cruz, lo cual pues obviamente era muy doloroso porque ya había sido azotado y fueron, hermano, 39 azotes que Jesucristo recibió
que luego se volvieron llagas. Estaba crucificando ahí la enfermedad, pero realmente fue bien doloroso. Dice, aspira aire, pero no puede exhalarlo hasta que la acumulación de dióxido de carbono en los pulmones y en el torrente sanguíneo estimula la respiración para aliviar los dolores. El cansancio, el shock, la deshidratación y la parálisis destruyen o van destruyendo poco a poco a la víctima. El corazón apenas puede bombear la densa sangre a medida de que cada una de las billones de células va muriendo una a una. Antes de morir y en medio de su agonía, Jesús está en pleno dominio de sus facultades mentales, le pide al Padre Celestial que los perdone porque no sabe lo que hacen. Y aquí, ¿verdad? Te explican médicamente cómo el Señor entrega su vida. Y es bien interesante porque la entregó. O sea, realmente para el caso de la crucifixión se requerían días para morir. Y sin embargo, el Señor Jesucristo entregó su vida. Ya cuando usted sabe, al caso de los ladrones, les tuvieron que quebrar las piernas para que murieran por causa del día solemne que venía. Eso es lo que se puede ver, ¿verdad? En el caso, bueno, de la pista bíblica y de todo lo que se sigue, ¿verdad? En este aspecto. Pero Jesús tenía que ser, o sea, tenía que morir sin nada de esta, digámoslo de esta manera, sin que le quebraran las piernas. Tenía que ser el sacrificio de esta forma, ya. Y él ya había entregado su vida, o sea, ya realmente había muerto. Entonces, era lo que cumplía justamente con la profecía de él como Mesías. O sea, todo lo que realmente vemos en el caso de su sacrificio se cumplió. Entonces, la parte hermosa que vemos aquí, y esto yo lo quiero explicar en la parte espiritual, relacionado al caso del Getsemaní. O sea, en el Getsemaní, Jesús ganó y venció a nuestra fuerza de voluntad. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, es importante ver aquí. El tabernáculo del Antiguo Testamento, existían en este tabernáculo 7 lugares de poder y de unción. Ahora nosotros somos el tabernáculo y portamos a Dios por medio de este pacto de sangre. O sea, es bien importante ver esto. Yo no voy a entrar tanto en detalle, pero para que usted vea, o sea, la fuente del poder de Dios para cada área de nuestra vida está en la sangre derramada de Jesucristo. No, que la sangre de Cristo que están usando como amuleto. No, no, no. Hermano, la fuente del poder del cristiano está en la sangre de Cristo. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Dónde perdimos nosotros? Bueno, en un jardín llamado el Jardín del Edén. Entonces, como redención significa llevar al lugar original. No es casualidad, mi hermano. El primer lugar en donde Jesús derrama su sangre es en el jardín del Getsemaní, otro jardín, porque en un jardín fue donde perdimos el poder de la bendición de Dios, que fue en el jardín del Edén. Acuérdese. Entonces, como vengo diciendo, la palabra redención significa ser traídos nuevamente al lugar original y Jesús tenía una gran lucha. Su espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil, lo dice en la palabra Mateo capítulo 26, versículo 39. Y entonces sucede un fenómeno médico llamado, se dice específicamente así, hematidrosis, que es cuando en lugar de sudor, hermano, las glándulas sudoríparas, o sea, que emiten el sudor, comienzan a venir, bueno, a transformarse en gotas de sangre, así lo dice la palabra literalmente, que caían sobre la tierra, o sea, ya él estaba empezando a derramar su sangre. Fueron varias ofrendas de sangre y esa fue la primera ofrenda de sangre. La segunda, mi hermano, las llagas en la espalda de Jesús, esa es bien clara que nos devuelven la sanidad, ya esto estaba profetizado por Isaías, Isaías capítulo 53, versículo 5, tan claro como eso. Pero volvamos al Hexemaní, porque hay algo que yo le quiero explicar aquí. Yo quiero que usted vea, de acuerdo al caso de la cultura, eso que usted puede ver ahí, ¿verdad? En el caso de las ilustraciones, que es bien importante de explicar, porque, bueno, cuando Dios le manda al caso de Moisés los ingredientes de la unción santa, bueno, yo lo voy a leer aquí directamente en Éxodo capítulo 30, versículos 23 al 25, y vamos a explicar esta ilustración. Tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 ciclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, del cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas un hin.
Prepararás con ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior preparado según el arte perfumista. Este será el aceite de la santa unción. Entonces, parte de bueno, de lo que tenía este aceite, o parte de lo que viene a ser aquí, digámoslo, bueno, de la santa unción, de la unción santa, de lo que Dios le ordenó a Moisés, bueno, tiene que ver precisamente con el aceite de oliva. Entonces, esto explica lo de tiempos bíblicos. El aceite de olivas era extraído de las olivas maduras, las olivas eran llevadas a una cisterna y con unas piedras pesadas venían entonces y se machacaban o se pisaban, o valga la redundancia, se pisaban para quitarle el cascarón y sacar el aceite. Después el aceite permanecía en la cisterna por un tiempo para que las impurezas salieran y entonces la suciedad salía y se botaba. Entonces la piedra que se usaba para pisar las olivas en hebreo se llama Gad Shemen. Y usted sabe qué es lo que significa Gad Shemen. Significa Getsemaní y su traducción es molino de aceite. Ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo fue exprimido, fue pisado y fue machacado. Y en nuestro lugar debemos ir al Getsemaní para rendir nuestra voluntad como Jesucristo lo hizo. En nuestro caso, en este momento será en esta condición donde saldrá todo lo sucio y escondido de nuestra vida para que nuestras motivaciones sean purificadas. Y ese es el problema que en toda la vida y en toda la época siempre ha existido en el Evangelio, que se la pasan de envidiosos, porque lo que buscan es solamente la fama y el dinero. Por eso son una bola de envidiosos. Entonces va a llegar el momento donde lo sucio tiene que salir para que la persona sea purificada y justamente llevando en este lugar de redención, siendo llevado a este lugar llamado Gat Shemen, o sea que tiene un significado espiritual y va relacionado precisamente al caso también de la unción santa, o sea, tan profundo como eso. ¿Cuáles fueron los regalos que Jesucristo recibió en su nacimiento? Esto no es como esta gente que han cogido o tomado como es ideología de los testigos de Jehová de tirar y atacar la Navidad, diciendo que supuestamente en la Biblia no se habla que nadie celebró el nacimiento de Jesús. Hermano, Navidad viene de la palabra natividad que significa nacimiento y sí lo celebraron. En la Biblia vemos a los pastores que fueron a celebrar el nacimiento de Jesús. Los mismos ángeles del cielo celebraron. Es que yo no sé qué Biblia es la que leen, o es que repiten como los loros lo que dice cualquier predicador. Los ángeles celebraron el nacimiento de Jesús y los sabios de Oriente, que es la manera correcta de decirle, llevan tres presentes: oro, incienso y mirra. Obviamente, quiero aclarar, no eran tres, como se dice literalmente, tres reyes magos, eran tres sabios del oriente. No tenían que ver con la magia, ni con las artes adivinatorias, ni con la astrología, sino que eran sabios, tenían conocimiento astronómico, que es diferente a la astrología. Y obviamente esos regalos no fueron o no serían así como la ilustración. La ilustración es meramente, mi hermano, o sea, una manera de describir, pero fue muchísimo más que un mero presente tan pequeño de cada uno, porque no eran tres, eran muchos más. Eran un grupo de sabios de Oriente ricos. Entonces, o sea, eh, esto para el Mesías, o sea, mirra en el hebreo significa amargura, hierba que tiene un olor muy agradable, pero un sabor muy amargo, y el Mesías sería varón de dolores y experimentado en quebranto. Y esto de la mirra significa precisamente morir a nuestro ego, morir a nuestro yo por medio de tribulaciones, pruebas y tormentas, y a eso se enfrentó Jesús. Y Jesús como tal lo venció. Incienso, tipo de las oraciones, dice en la Biblia en Salmos 141:2, suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como ofrenda de la tarde. Y el oro, pues obviamente tipo de la deidad. O sea que si yo me pongo a escarbar, tan solo escarbar, digámoslo un poquito en el caso de la representación bíblica, realmente es mucho. Y si nos vamos en la parte histórica, realmente, bueno, tal parece que la cosa era un poquito más diferente de lo que tradicionalmente nosotros nos imaginamos. Bueno, entonces, las ofrendas de sangre. Bueno, la primera, Exemaní. En un jardín perdimos, en un jardín comenzamos a ser redimidos por esa gota de sangre. O si eran gotas de sangre, era sangre que derramaba por nosotros. Número dos, las llagas en la espalda de Jesús que devuelven la sanidad. Entonces, hermano, nos devuelven la salud física, nos devuelven el bienestar espiritual, nos devuelven como tal, en este caso, bueno, podemos decir, bienestar espiritual,
bienestar material, o sea, debemos de tener la condición meramente para recibir como tal la bendición. Entonces, hay que tener esta condición, o sea, reconocer que la soberanía está en Dios, que su trato con nosotros es misericordioso y merecido, reconocer las promesas de Dios y abrir nuestra mente hacia Él y entender que la sanidad divina está por encima de todo aquello que nosotros podamos razonar. Debemos de ser agradecidos y ser adoradores. Está muy conocida, hermano, la corona de espinas. O sea, esto nos devuelve nuestro bienestar. O sea, es bien importante ver que en Génesis capítulo 3, le voy a dar la cita bíblica, Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, dice que Dios maldijo la tierra y por causa de esto comenzaron a brotar espinas y cardos. A través de esa corona de espinas, el Señor nos devuelve como tal el bienestar. Mi hermano, cuando en la Biblia se nos habla de un alabastro caro que fue derramado sobre Jesús, esto lo preparó para su sepultura. Entonces, él dijo una definición bien clara, cuando Judas, pues usted sabe todo lo que sucedió, que se molestó, pero es que era ladrón y él robaba de la bolsa. O sea, yo le invito a que usted lea la Biblia. Jesucristo vivía de las ofrendas y de las aportaciones, era un ministerio. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, porque siempre tendréis pobre o tendréis pobre con vosotros, pero a mí no siempre. O sea, quiere decir que él no era pobre, ya ahí aún lo vemos, no como lo quieren decir. O sea, hay gente que dice que Jesucristo, porque dijo que no tenía ni una piedra en donde recostar su cabeza, que eso era que Jesucristo era un miserable. No, Jesucristo ni era pobre ni era un megamillonario. Lo que pasa es que era desprendido, pero el Señor Jesucristo en su traje de una sola pieza, como sumo sacerdote, digámoslo así, de forma prefigurativa, siendo nuestro todo Dios intercesor, era una ropa costosa y él tenía gente que mantener y boquitas que alimentar. Juan 21:25 dice que no todas las cosas que Jesús hizo hubiesen dado cabida para escribir ni aún en todos como tal o todos los libros. O sea, mi hermano, Jesús no fue una persona millonaria, como también lo quieren decir, ¿verdad? El caso de los apostolobos de la prosperidad para justificar ciertas cosas. O sea, él sí tenía, pero era desprendido. Claro, le regalaron oro, imagínense cuánto oro no sabemos, imagínense el trabajo de la carpintería. No solo eso, sino que pues nuestro Señor obviamente tenía un ministerio. Judas robaba de la bolsa, si robaba de la bolsa era que recibían las aportaciones. O sea, no vamos a hacernos los tontos, es una cosa increíble. Entonces, esta corona de espinas como tal viene a ser el símbolo de la malestar, el símbolo de la maldición que vino por medio del pecado y fue colocado en el caso de la frente de Jesús, que cargó con todo eso. Entonces, cuando las espinas perforan su frente, el Señor nos viene a redimir de todo eso. Lo que Satanás hace para mal, Dios lo transforma para bien. Y la cuestión aquí es bien importante describir, Jesús nunca fue pobre. O sea, la Biblia dice que se volvió pobre en comparación a su hogar celestial. Recuerde, se hizo un poco inferior a los ángeles, encarnando como humano, adquiriendo también más excelente nombre que ellos. Siempre fue Dios. O sea, entonces lo otro es que Jesús tampoco nació en un pesebre porque era miserable o porque no tenía. Lo que pasa es que Jesús nació en una festividad llamada la festividad del Sucot. Por eso Jesucristo nació en un Sucot, es decir, un pesebre. O sea, realmente hay que leer las cosas bien en su contexto para poder entonces nosotros tener un claro entendimiento bíblico sobre todas estas cosas. ¿Qué podemos nosotros seguir entendiendo sobre el caso de la crucifixión? Bueno, ahí yo por lo menos puedo enseñarle una de las primeras representaciones que se conservan de Jesús en la cruz. Fue en una cruz, no fue en un poste, fue en una cruz. Él tenía las manos extendidas, fue en una cruz. Entonces, bueno, lo que puedo ver, las manos perforadas de Jesús nos devuelven el dominio donde ponemos nuestras manos. Marcos capítulo 16, versículo 18 lo confirma, dice, quitarán serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También podemos ver, los pies perforados de Jesús nos devuelven el dominio sobre donde quiera que nosotros caminamos y pisamos. Por eso la palabra dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, tenemos la autoridad por medio de ese sacrificio. El corazón perforado de Jesús nos devuelve el gozo. Hermano, es que cada ofrenda de sangre que él hizo fue por una razón. El cuerpo molido de Jesús nos gana, o sea, nos ayuda a ganar o nos
pense sobre el caso de la liberación de dolores y de iniquidades internas, porque esto no es como lo que se ha puesto hoy en día de fashion, de que es sana doctrina, de que los más santos, hermano, deje la envidia, deje las ganas por creerse la gran cosa, deje las ganas de buscar la gloria de este mundo y buscar el evangelio enmascarándose de religiosidad para eso, porque esto es el problema que está detrás de muchos. Solamente quieren la fama porque lo que les interesa es el dinero. Eso es todo. Entonces, cuando ven que alguien sube, por el caso, ¿verdad?, de un llamado de Dios, entonces van y atacan y hablan y se comparan, porque lo que los motiva, hermano, no es Dios. Y las motivaciones tienen que ser purificadas. Usted debe de ir al Getsemaní. Entonces, el cuerpo molido de Jesús gana la liberación de dolores e iniquidades internas. Entonces, a través de ese sacrificio, usted, si cree en el Señor, puede ser sanado y restaurado física, emocional y espiritualmente. O sea que no se limita solo a la sanidad física, sino a la sanidad interior y de liberación. O sea, todo eso podemos ver nosotros, mi hermano, derramado de gran poder en el caso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como yo vengo explicando en el caso de los evangelios, ya te hablan o te sobreentienden, o bueno, te hacen por lo menos, o sea, odian un poco lo que era el camino a la cruz del Calvario, y entonces no te dicen literalmente qué tipo de cruz Jesús llevó al Calvario, porque usualmente el reo, como vengo explicando desde el comienzo del video, llevaba el patibulum, que era como tal, digámoslo así, la viga transversal, no como tal la cruz completa. Entonces, esto no está así, o sea, no se explica como tal en el Evangelio, en los Evangelios, porque pues los autores realmente cuentan muy poco sobre esta parte en detalle, sobre la cruz que llevaba. O sea, Mateo, Marcos y Lucas notan que Jesús no pudo llevar la cruz todo el camino y que tuvo que ser ayudado, y eso está claro. Marcos 15:21, que ponen un hombre que ahí, ¿verdad? Iba pasando, dicen la palabra, Simón, Cireneo, que venía del campo, el padre de Alejandro y Rufo, para cargar la cruz. Y claro, te dice cruz, pero lo que no está probado es si era la cruz completa o era el patibulum, porque usualmente el patibulum, que era, como vengo explicando, la viga transversal, era lo que hacían los romanos, que el reo para la crucifixión cargara. Entonces, una vez llegaban, es lo que pues vengo yo explicando, que ahí era que subían a la persona con la otra, bueno, de lo que estaba ya sembrado, digámoslo así, literalmente en el caso del piso, y realmente ahí hubo un tiempo que existió la escasez de madera. Entonces, todas las narraciones guardan silencio sobre los detalles, digámoslo así, todas las narraciones guardan silencio sobre los detalles de la cruz que Jesús llevó, probablemente, como vengo diciendo del comienzo, porque su audiencia, o sea, los judíos, los griegos en el siglo primero, el primer siglo de la era cristiana, eran muy conscientes de los romanos y de su método de tortura. Y la cuestión es que la crucifixión era una pena común para los delincuentes en el imperio romano, y se usaba como un elemento de escarmiento público. O sea, por todos lados lo vemos. Según las fuentes literarias, los condenados a la crucifixión nunca llevaban la cruz completa, a pesar de la creencia común que dice lo contrario, y a pesar de las muchas recreaciones modernas del camino de Jesús al Gólgota. Bueno, en su lugar, se dice históricamente que solo llevaban la barra transversal, mientras que la viga vertical se colocaba en un lugar permanente donde se usaba para ejecuciones posteriores, o sea, para ahorrar también material. Ahora, al mismo tiempo, hay personas que debaten sobre esto, y algunos especulan también sobre si Jesús tuvo que cargar toda la cruz porque las estacas usadas y sucias, cubiertas de sangre y heces, fueron sacadas de sus agujeros en el suelo y almacenadas, y esto probablemente se hizo porque alrededor de un lugar sagrado como Jerusalén, quizá la ley religiosa, bueno, en este caso prohibía que cualquier persona tocara cualquier cosa impura. Entonces Jesús y los dos ladrones que fueron crucificados con él tuvieron que llevar tanto lo que se llamaba los estipes, o como el patibulum, o sea, la cruz completa. Eso es lo que algunos dicen, pero realmente no está probado. No está probado. Yo solamente pues hablo las dos vertientes, en lo cual pues realmente como tal pues se debate. Entonces, pues la cosa es que tras la flagelación,
Jesús es condenado a la crucifixión, por ello debe de cargar, bueno, en este caso, si hubiera sido como se conocía tradicionalmente, este travesaño horizontal o patibulum hasta el lugar del suplicio, en este caso el monte del Gólgota. Entonces, claro, llega a duras penas porque fue terrible y llega a duras penas gracias a a esta persona que lo ayudó. Y bueno, es lo que podemos ver. Bueno, ya para el caso de las películas, nos dicen cómo fue la crucifixión. O sea, realmente, mi hermano, lo que el Señor Jesucristo pagó por ti, por mí, fue un precio caro. Y realmente no solo una mera crucifixión, sino que también fue varón de dolores, fue experimentado en quebranto, tuvo que pasar como tal el rechazo de su pueblo. Ahí usted puede ver, ¿verdad? En el caso de lo que era lo que tenía que ver, bueno, este método tan terrible de tortura. Bueno, obviamente Dios, como todo Dios, sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? En el caso de la historia de la humanidad y él mismo, yo quiero aclarar, él mismo, es que si usted sabe que Dios es omnipotente, él mismo fue el que eligió ese, bueno, esa muerte, una muerte tan terrible y él eligió, no había de a otra y era la manera en la que específicamente él mismo se iba a asegurar de que en todas esas ofrendas de sangre, a a la perfección, él se entregara por todos nosotros para devolvernos la autoridad, para devolvernos todo. Él eligió eso y él eligió el punto exacto y específico en la historia a la perfección. Mi hermano, usted tiene que conocer y saber, ¿verdad?, quién era Dios. Él sabía sobre todo estos levantamientos de este imperio, sabía de lo que iba a ser esa muerte. Y bueno, la realidad es que esta muerte era obviamente vista por los romanos de una manera terrible. También en ese tiempo en la historia, o sea, imagínese una cruz, eso, en ese tiempo en la historia, una cruz, eso era, bueno, lo más terrible y lo más atroz, porque era destinado a ciertos reos. O sea, entonces después vemos que mientras pasa el tiempo y se extiende el cristianismo, viene a tener algo muy simbólico para nosotros. Y Jesucristo, por eso, es que yo no me imagino, es que realmente no lo entendían en su tiempo. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. La cosa está clara. O sea, bueno, ha sido más que un placer el haber estado con ustedes, ¿verdad?, en esta transmisión y realmente haciendo énfasis en todo lo que tiene que ver con este proceso tan doloroso que nuestro Señor pasó, pero que a la vez viene a ser de gloria y de victoria como tal para el ser humano. Aquel, claro, pero para aquel que acepta a Cristo, porque la cosa no es así, que es así como dicen algunos, no, que todos son hijos de Dios. Hermano, una cosa es ser creado por Dios, porque todos somos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. El Señor mismo Jesucristo dijo que están los hijos de Dios y los hijos de su padre el diablo porque hacen las obras de su padre el diablo, se lo dijo a los fariseos, pero no es que sea solamente a los fariseos, es que él aclaró que en el campo espiritual no hay huérfano. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, y si tú estás alejado de Dios, eso no es tan fácil así. Si tú haces el mal, si tú robas, si tú mientes, si tú engañas, si tú persigues al hermano, si al que no te ha hecho nada. O sea, tú me vas a decir a mí que tú eres un hijo de Dios. Mi hermano, no se engañe. Realmente la Biblia te confronta. Lo que es como tal, digámoslo de esta manera, el evangelio en su contexto, el evangelio como es, te va a confrontar, va a ser un espejo espiritual que te va a decir, sin casarte contigo, dónde estás parado, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges y si te estás perdiendo en una iglesia. Porque esto, mi hermano, no es para usted engañarse, es para vivir conforme a la verdad. Hacia adelante en el Señor y que Dios les bendiga con poder.